el pecado, cómo el pecado fue llevándose tiempo sobre tiempo. ¿Por qué? Porque el pecado, cuando inició, pues sabemos que inicia con Adán y Eva, ¿no? Ahí en ese momento, cuando el pecado llegó, salió, ahí surgió por la desobediencia, ahora sí que de Adán y Eva. Y ese pecado que ellos cometieron, pues fue la inyección o el veneno que nos inyectó a nivel mundial. Y llega ese pecado, va de generación en generación hasta estos tiempos que estamos viviendo. El pecado que surgió en aquel tiempo cuando el pueblo antes del pueblo de Israel, cuando con Noé, vemos la depravación total que hubo, que pues Dios manda el diluvio, ¿no? Y acaba con todo el pueblo, en todo esa gente de ese tiempo más bien. Después viene con Lot, ¿cómo se llama? El sobrino de Abraham. Igual, la depravación fue algo terrible. Y de ahí, y sabemos que aunque haya pasado ese tiempo, el pecado, mientras ahora sí dice, bueno, entran al arca de Noé, y en el arca de Noé cuando entra, pues dice, nos podemos imaginar, ¿no? Porque no, pues ya no van a pecar porque pues ya se acabó todo lo malo. Pero no, sabemos que el pecado está en el corazón del hombre. El pecado está en el corazón del hombre y entonces, pues dentro de el arca de Noé, pues iba el pecado. Ajá. Nuevamente, y se vuelve a contaminar el mundo y hasta ahorita nosotros, pues, todo el mundo ha sido pecador y no ha dejado de pecar. ¿Sí? Todos somos pecadores, todos cometemos error, pero gracias a Dios por nuestro Señor Jesucristo, que somos pecadores arrepentidos. ¿Sí? Pero vamos a ver el tema de hoy sobre eso mismo. El tema es la condición del hombre y el amor de Dios. Ajá. ¿Cómo está la condición del hombre? Viéndolo en este tiempo. El amor de Dios que nos ofrece primeramente, ¿qué es lo que nos ofrece el Señor? Dios nos demuestra, pero antes vamos a Juan, primera de Juan, capítulo 3, 1 versículo al 10, del 1 al 10. Primera de Juan 3, 1 al 10. ¿Ya lo tienen? Dice, mirad cuál amor nos ha dado al Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conocieron a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestro pecado, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo. Puedes seguir leyendo. Ajá, y el 10 hasta el 11.
está ahí. Me regalar tantita agüita. Se me secó la garganta y tantita agüita nada más, por favor. Dice, bueno, mientras hermana trae la agüita, voy a tratar de hablar. Entonces el amor, del primer punto, el amor de Dios que nos ofrece. Dios nos demuestra el amor con quién, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Manda a su Hijo unigénito para que todas las personas en esta tierra pudieran tener salvación, aquellos que creyeran en Él. Todo aquel que cree en Jesucristo puede ser salvo, pero sabemos también que Él es el que da vida, al que Él quiere y al que le da, ¿sí? Pero aquí lo que podemos entender también, que el que cree en Jesucristo será hijo de Dios. Entonces, el amor de Dios que nos ofrece es a Jesucristo, ¿sí? Pero el problema de nosotros, el problema del ser humano, es que siempre busca el pecado, busca lo suyo, busca este mundo. Y eso lo vemos en Romanos capítulo 1, no, perdón, sí, Romanos 1:28, por favor. ¿Ya tienen? Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Entonces, el ser humano que no conoce de Dios, que no quiere saber de Dios, les ha reprobado su mente. Y esa mente, pues, es una mente reprobada, una mente que nunca va a querer buscar de Dios. Los hijos de Dios, cuando somos hijos de Dios y hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Salvador, porque Él nos ha dado vida, tenemos una mente aprobada, una mente que busca de Dios siempre, que está buscando del Señor Jesucristo. Pero una persona que verdaderamente tiene una mente reprobada es una persona que no le interesa de Dios, no interesa a Dios, no quiere saber de Dios. Y el 29, y estando atestados de toda dice injusticia, son personas injustas, fornicación, son fornicarios, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia. No voy a explicar cada uno, pero sabemos lo que ese es el pecado: envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. Todos estos tipos de pecados están en el hombre, en el corazón del hombre. Eso es lo que el hombre tiene. Eso es lo que su fruto que demuestra, ¿sí? Aquel que no tiene a Jesucristo manifiesta estos frutos. Y estos frutos los tiene el ser humano. Gracias. Entonces, el ser humano desde el principio tiene esto en su corazón. Ajá. Y vemos el 30, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, inventores de males, desobedientes a los padres. Ahora, voy a enfocarme un poquito aquí. Desobedientes a los padres. Podemos decir, bueno, en la iglesia se puede manifestar este tipo de pecado. Claro que sí, porque si nos damos cuenta, los hijos no podemos decir que son hijos de Dios hasta que ellos aceptan a Jesucristo como su Salvador y que empiezan a dar un fruto de arrepentimiento, un fruto que buscan de Dios, un verdadero arrepentimiento, que realmente Dios les dio vida. Ajá. Entonces, los padres son, ¿cuál era? Desobedientes a los padres. Entonces, si nos damos cuenta en este tiempo, hay muchos hijos de cristianos que son desobedientes a sus propios padres, que no quieren obedecer a sus papás. Entonces, ¿qué pasa ahí? El pecado está en ellos. Entonces, y eso lo practican.
eso lo llevan a la práctica siempre. Y así todos los demás pecados pueden llevarlos a la práctica. Pero nosotros, cuando aceptamos a Jesús, ya no debemos de practicar estos pecados. Estos pecados ya no los tenemos que poner en práctica. Una cosa es caer en pecado, que es muy diferente, porque de repente pues te molestaste o hiciste algo y de repente pues tu ira te llevó a pecar, pero no quiere decir que todos los días estás cometiendo ese pecado. ¿Y qué tienes que hacer? Ir a los pies de Cristo. ¿Para qué? Para que el Señor te perdone. Entonces, esa es la diferencia de nosotros como hijos de Dios. Esa es la gran diferencia, que nosotros vamos a Jesucristo para que Él nos perdone. Porque si no, entonces, ¿cuál sería el chiste de todo esto, verdad? Entonces, nosotros vamos a Cristo. Y los que no son hijos de Dios, no van a ir a Cristo a pedir perdón. Entonces, el 31, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas no son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con las que lo practican. Entonces, fíjense, todavía hacen todo este pecado, y aquí, afuera de esta iglesia, allá el mundo, la gente que no cree en Jesús, se complace en estos pecados. Ellos se complacen, ellos lo desean, ¿por qué? Porque esa es su naturaleza. Ese es el problema, pues es su naturaleza, porque esa naturaleza viene desde Adán y Eva. Estos pecados, Adán y Eva los adquirió en el momento que cayó. Ellos adquirieron estos pecados, y estos pecados fueron inyectados a todos el ser humano. Entonces, ese pecado está en su corazón. Entonces, cuando hablamos de las uvas, ¿cómo se llama? David, me olvida el nombre. David, bueno, ¿cómo? La vid, yo digo David, la vid. Si nos damos cuenta en la vid, ahí hay algo muy interesante. Cuando somos hijos de Dios, estamos en la vid. Y si nos damos cuenta, en una planta, si nos vamos, yo observo mucho en mis aguacates, en mi árbol de aguacates. Ahorita, gracias a Dios, tiene muchas flores. Pero todas las flores que yo he estado viendo están naciendo en un pámpano. Y hay flores que 3 años atrás no nacieron en un pámpano. Entonces, esa flor que nació en el pámpano, afuera del pámpano, esa flor nunca va a llevar fruto. Y es lo mismo. Entonces, pero esa flor que nació en el pámpano, en una como bolita, ese se llama el pámpano. Entonces, ¿dónde? Donde empieza la florecita, pero es una bolita así, porque hay una que nace nada más así, la pura flor con la patita, y nació en el brazo mismo. Pero ¿qué hace esa flor? Yo cuando nace esa flor la tengo que cortar, la tengo que ir quitando. ¿Por qué? Porque esa flor daña ¿cómo le llaman? Al jugo del árbol, para que la fruta, a la savia. Entonces, ¿qué está produciendo? ¿Qué está haciendo esa flor? Comiéndose la savia, sabiendo que esa savia la tenía que comer la que lleva el pámpano, para que esa flor salga un buen fruto. Entonces, ¿qué lo pasa? También estuve investigando con los judíos, los realistas, ahí cuando están haciendo sus cultivos. Estaba viendo en un video, lo mismo hacen ellos. Sacan todo lo que no le hace daño. Por eso cuando vemos que ellos hacen unos árboles, unos frutos muy grandes, muy bonitos. ¿Por qué? Porque cultivan bien todo esto. Entonces, a lo que voy, no me quiero salir del tema. ¿Qué pasa con ese pámpano? Si no corto esta flor,
esta flor, ¿qué es lo que hace? Daña y lo acaba matando. O queda un fruto pequeño. Es lo mismo pasa en la iglesia. En la iglesia hay personas que son hijas de Dios y hay personas que están creciendo que no son hijas de Dios. ¿Sí? Pero estas que no son hijas de Dios son las que afectan a las que son hijas de Dios. Pero el Señor, nosotros no les podemos cortar. El que corta, ¿quién es? Jesucristo, el que corta. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que pasa con estas personas? Estas personas no tienen arrepentimiento. Estas personas no creen en Jesucristo, aunque están en la iglesia. Y de repente hacen divisiones. De repente cometen pecados. De repente hacen cosas malas. Y de repente se acaban yendo. Y nunca hay un arrepentimiento en su vida. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Porque ellos traen ese nacimiento, ese fruto, desde antes. Pero aquí ellos nunca aceptaron porque Cristo no les dio vida tampoco, ¿no? Ahora, nosotros, los que somos hijos de Dios, ¿qué sucede? Nosotros cometemos un error, un pecado, ¿qué es lo que hacemos? Nos arrepentimos, ¿sí? Y hacemos la voluntad de Dios. Creemos en Jesucristo, ¿sí? Y Él es el que nos da el arrepentimiento, ¿sí? Ahora, estas personas nunca amarán a Dios y ni a su Hijo Jesucristo. Entonces, estas personas nunca van a hacer la voluntad de Dios, nunca van a querer hacer lo que Dios dice. Y esas personas nunca van a reconocer a Dios como Hijo de Dios, más bien a Jesucristo como Hijo de Dios. Nunca lo van a hacer. ¿Por qué? Porque están viviendo en su pecado. Si vamos a la religión, es lo mismo que pasa. ¿Qué es lo que sucede en la religión? Tú le hablas a un católico y dicen ellos creen en Dios, pero les hablas de Jesucristo, no quieren saber de Jesucristo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ellos no pueden hacer, porque Dios no les ha dado una mente reprobada. ¿Sí? Ahora, ¿qué significa la pureza? La pureza del Antiguo Testamento, la pureza indica un estado del corazón en el que hay una completa devoción a Dios, así como se dice que el agua adulterada es, el agua que no es adulterada es pura, porque sabemos que cuando nacen el agua de los pozos, sale de un pozo puro, ¿qué es lo que pasa? Es agua pura, agua limpia, transparente. ¿Y qué hace el hombre? La contamina, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa con nosotros? Nosotros tenemos el agua pura. ¿Cuál es el agua pura en nuestras vidas? Nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? ¿Y qué es lo que sucede en el mundo? El mundo no puede tener esa agua pura. No la puede tener. Y entonces, eso, cuando nosotros tenemos esa agua o ese corazón limpio, es por medio del Espíritu Santo. Esa agua viva que es el Espíritu Santo que está viviendo en tu corazón y Él es el que te ayuda a limpiar ese corazón y tienes un corazón transparente. Entonces, un hijo de Dios tiene que tener un corazón transparente. Y esto lo podemos ver también en Mateo 5:18. Bienaventurados los de limpio corazón. Pero son bienaventurados. ¿Sí? Son bienaventurados. ¿Y qué significa la palabra? Felices, contentos, alegres. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios es lo que le da alegría en su corazón. Entonces, no vamos a tener una vida amargada, no vamos a tener una vida pecaminosa, porque el Espíritu Santo está viviendo en tu corazón. El Nuevo Testamento nos indica sobre la santidad del cuerpo como el templo del Espíritu Santo. Y inculca el deber del dominio propio y el espíritu se renuncia a la carne. Ajá. El espíritu renuncia a la carne. Entonces, ¿qué dice Primera de Corintios 6:19? El que lo quiera leer, por favor. Seis 19, ¿qué dice? Ajá.
Entonces, ¿quién vive en tu vida? En tu cuerpo. El Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo es el que te va a forjar, que te va a ayudar, te va a limpiar de todo tipo de pecados cuando Cristo está bien en tu vida. Cuando tú recibiste a Jesús en tu vida. Y entonces, ¿qué hace el Espíritu Santo? Te da un corazón limpio, un corazón puro, un corazón transparente, donde los pecados que vimos atrás no los vas a tener en tu corazón, ¿sí? ¿Por qué? Porque tú y yo ya no podemos practicar ese tipo de pecado, ¿sí? No podemos practicar nada de eso porque el Espíritu Santo está viviendo en tu vida, ¿sí? Ahora, el delito que hay, ¿qué delito hay? La transgresión se debe a un delito contra las normas aceptadas de la justicia humana. Una persona que se sale del camino, ¿por qué? Hace lo que él quiere. Una persona que se sale del camino hace lo que él quiere. Ya no hace lo que él quiere, lo que él tiene que hacer lo bueno, hace lo malo. Entonces, aparentemente hace lo que él quiere, pero no, hace lo que Satanás quiere. Una persona que se sale del camino ya es una persona que está esclavizada nuevamente a los dominios de Satanás. Está ella, esa persona, ya está obedeciendo lo que Satanás le está diciendo. ¿Por qué? Porque completamente se ha ido al mundo. Se ha regresado allá afuera. Y se oye feo, ¿no? Como el perro que regresó al vómito nuevamente. Entonces, una persona que verdaderamente estaba en la iglesia, esa persona, ¿por qué se va para allá? Porque esa persona no ha creído en Jesús. Estaba en la iglesia, puede estar en la iglesia, puede estar aquí leyendo la palabra, puede estar sirviendo, puede estar haciendo muchas cosas. Pero al regresar allá afuera, al regresar a la esclavitud otra vez, entonces es una persona que no ha renacido espiritualmente. No ha renacido. Entonces, y no quiere decir que Jesucristo no la pueda rescatar. Claro, Jesucristo la puede rescatar a esa persona y la puede volver a traer a la iglesia. Pero ahora sí, si la traes porque Jesucristo le dio vida. Porque el que da vida, ¿quién es? Jesucristo. Entonces, puede estar aquella persona, aquí está predicando, puede estar, no sé, hablando del evangelio allá afuera, puede estar haciendo muchas cosas. Pero esa persona, si regresa a lo mismo de antes, nunca creyó en Jesús. Esa es una persona que apostata. Es una persona que apostata de la fe. Es una persona que no ha creído en Jesús. En el tiempo de Pablo, se me olvidan los nombrecitos que son nombres medios raros, Fileo, Paleo, se me va. Bueno, en el tiempo de Pablo había personas que andaban con él y apostataron de la fe. Y se regresaron otra vez. ¿Sí? Eran apóstatas, hacían divisiones, hacían cosas que no. Entonces, tenemos que entender que aquí las cosas son en el aspecto de buscar de Cristo. ¿Qué dice Romanos 4:25? Vamos a ver desde el 4:15, dice, pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Romanos 4:24. Primero Romanos 4:15, pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Digamos, si aquí la iglesia, un ejemplo, ponemos una ley y decimos, es un ejemplo, esto no se va a hacer, nomás es un decir.
Todos los hermanos de allá para acá, cuando vayan a clase, tienen que quitar los zapatos. Va a ser una ley. Y las hermanas tienen que traer falda larga. Son reglas o leyes que ponen a veces las iglesias, ¿no? Entonces, tenemos una ley. Y el que al rato brinque esa ley es, ¿cómo debo decir? Va a haber un castigo, etcétera. Transgresor de la ley. Pero es una ley que ellos pusieron humanamente, digamos en este caso, pero la tenían que cumplir, se tiene que cumplir porque era una ley. Entonces, ¿y qué? Hubo un castigo. Lo mismo pasa con la ley que hay en este caso. La ley, ¿dónde la tenemos? En la palabra de Dios. Pero la ley no te salva, ¿sí? Es un ayo, o es una regla que tienes que cumplir. Nada más una ley que se tenía que cumplir, bueno, los 10 mandamientos, ¿sí? La ley de los 10 mandamientos morales, ¿sí? Pero gracias a Dios tenemos la gracia. Pero ahora, tener la gracia, no digo que sea una ley, pero es un mandato que Dios nos manda sobre la gracia que tenemos que cumplir en el aspecto de lo que dice nuestro Señor Jesucristo, que está escrito en la palabra, en el Nuevo Testamento. Todo lo que hay en el Nuevo Testamento, pues lo tengo que poner en mi corazón y ponerlo en práctica. Al fin y al cabo, parece ley, ¿no? Pero es gracia. ¿No? Por misericordia. Dios pone ley que nosotros tenemos que cumplir. ¿Sí? Entonces, aquí hay una ley, entonces Romanos 4:24, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en Él, que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. El 25, el cual fue entregado por nuestras transgresiones, resucitado para nuestra justificación. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros estamos bajo la ley del pecado, ¿y qué es lo que sucede? Dios nos justifica por medio también de su gracia. ¿Qué hizo el Señor? Nos compró, ¿sí? Nos justificó, nos redimió, en este caso también. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, también sobreabundó ¿qué? Gracias. Entonces nosotros somos salvos por medio de ¿qué? Gracias, no por la ley. ¿Ah? Somos salvos por la gracia. Entonces el pecado abunda en el hombre y el hombre se sujeta a esa ley, consciente, inconsciente. ¿Por qué? Porque esa ley la trae desde antes, ¿sí me entiendes? Detrás. Entonces, ¿y cuál es la ley del pecado? Y están esclavizados en ese pecado y no pueden salirse porque es como, por ejemplo, estábamos en el pecado, Dios nos saca del pecado y ahora ¿a quién le servimos? Ahora estamos bajo la ley de Jesús, ahora sí, bajo las reglas de Jesucristo, bajo la gracia de Jesucristo, bajo lo que Dios nos manda. Entonces estábamos sujetos acá, ahora estamos sujetos acá. Antes estábamos en el pecado, ahora estamos en la gracia, en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Sujetarnos a lo que manda el Señor Jesús. ¿Sí? Entonces, Romanos 5:21 dice, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reina por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Entonces, la ley del pecado, ¿a dónde nos estaba llevando? A la muerte eterna. Y nos lleva la gracia a la vida eterna. Ajá. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Sujetarnos a la gracia de nuestro Señor Jesucristo.
Sabemos que Él vino a morir por ti, por mí, por todos los que creen en Él para perdón de nuestros pecados. Sabemos que en Él no encontramos pecado, porque Él nunca pecó, ¿sí? ¿Y todos los cristianos cometemos pecado? Sí, cometemos pecado. Porque si no cometieras, pues, serías mentiroso, dice Juan. Todos cometemos un pecado, claro. Pero ¿qué es lo que hacemos? ¿Vamos a dónde? Ante Jesucristo, ¿para qué? Para que nos perdone de sus pecados, ¿sí? Porque si no vamos a decir, ya los cristianos ya no pecan. Sería una doctrina mentirosa, una doctrina chueca. Todos somos pecadores, no hay ni un justo. Pero gracias a Dios que por medio de Jesucristo somos justificados. Por medio de Jesucristo tenemos la salvación eterna y somos redimidos por medio de Jesucristo, ¿sí? Último punto, el amor hacia el hermano, ¿sí? Versículo 10, ahí lo que estábamos viendo, ahí mismo en Juan, 1 Juan capítulo 3, versículo 10 dice, en esto se manifiesta a los hijos de Dios. Ahora, ¿somos hijos o no somos hijos? Cada quien se considere. ¿Cómo se considera? ¿Somos hijos o no somos hijos? Dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Ajá. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Este es el mandamiento, uno de los mandamientos que a todos nosotros como hijos de Dios nos cuesta. A mí a veces me cuesta amar, pero tengo que hacer. Y el amor no es completamente, va agarrado de los sentimientos, pero no es totalmente un sentimiento. Es que una acción. ¿Sí? Es una acción. Entonces, ¿qué tengo que hacer? El amor cristiano sea que se ejercite hacia los hermanos o hacia los hombres en general, porque también nos dice el Señor, amar a tu prójimo como a quién, a ti mismo. Es que porque también la palabra nos dice que primeramente por los ¿qué? Los de la fe. Amemos primeramente a los de la fe. Pero no está diciendo que no amemos a los que no son hijos de Dios. Entonces, yo tengo que amar a los hijos de Dios primeramente y a los que no son hijos de Dios. ¿Cómo puedo amar a uno que no es hijo de Dios? Muy fácil. ¿Y cómo lo puedo poner en práctica ese amor a uno que no es hijo de Dios? Porque a un hijo de Dios es más fácil a veces amarlo, ¿o no? Es al revés. Yo creo que a veces es al revés, ¿no? Pero para amar uno que no es hijo de Dios, ¿cómo es fácil hacerlo? Hablando de Jesucristo. ¿Por qué? Porque si lo amas, tienes que hablar de Jesucristo. Y no quiere decir que seas evangelista. Porque una cosa es ser evangelista y una persona que va a llevar el evangelio y que se dedica al evangelio, llevar y habla y mucha gente se convierte y todo y aceptan a Jesús como Salvador y todo, ¿no? Pero otra cosa es que tenemos que aplicar lo que dice Mateo, ¿no? Ir por todo el mundo y hacer discípulos, predicándolos en el nombre bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, ir y hacer discípulos. El hacer discípulos quiere decir que le vas a hablar del Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Las buenas nuevas, pero sí, sabemos que es las buenas nuevas, pero ¿qué es? No, pues sí, que la palabra de Dios aquí está, pero ¿qué son las buenas nuevas? Las buenas nuevas es hablarle a las personas de Jesucristo. ¿Qué hizo el Señor Jesucristo?
¿Por qué vino a morir a esta tierra? Que todo lo que hizo desde que nació hasta que murió y resucitó. Y estará diciendo, ese es el Evangelio. Dale las buenas nuevas, lo que hizo nuestro Señor Jesús. ¿Sí? Para aquellas personas puedan creer en Jesucristo. Entonces, el amor busca el bien de todos, que dice Romanos 15:2. Dice, cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. ¿Sí? Para lo que es edificar. Que agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. No en lo malo, sino en lo bueno. Y no busca el mal de nadie. Luego dice el que sigue, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. ¿Sí? Entonces, si yo no amo al prójimo, no estoy cumpliendo la regla que me está poniendo Jesús en su palabra. Porque yo me considero cristiano, pero no amo a mi prójimo, no amo a las personas que están a mi alrededor, a mis vecinos, a la gente que está al lado. Ay, me caen gordos, me caen mal. Una vez no me acuerdo con quién me iba. Ay, hermano, yo quiero ¿por qué? Son bien malos. Pues esos háblales. A esos, eso es lo que cree el Señor, de lo más malo, de lo más vil, de lo más despreciado, a esos que realmente son rateros, lo que tú digas. Pues háblales. Ámalos. Pero no, yo no quiero a esos, sino más a los que me conviene. ¿Sí me explicó? Y luego dice, porque no adulterará, dice, porque luego viene la ley, dice, ha cumplido la ley, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falsos testimonios, no codiciarás. Entonces, estos pecados puedes tenerlos y a lo mejor los estás practicando. ¿Sí? No adulterarás. Hombres o mujeres pueden adulterar, nada más con la mente y el corazón. No matarás con enojarte con tu hermano. ¿Sí? Y no pedirle perdón o no perdonarse. No hurtarás. A lo mejor no estás robando físicamente, pero estás deseando lo que él tiene. No dirás falsos testimonios. A veces el chisme o hablar de los demás. No codiciarás, deseando algo que no es tuyo. Codiciar. No seas codicioso. El amor busca la oportunidad de hacer el bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe, Gálatas 6:10. Así que según tengan oportunidad, hagamos bien a todos. Bueno, Gálatas 6:10 dice así, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a la familia de la fe. Sinceramente es un mandato que Dios nos manda. Ver por la familia de la fe, por los hijos de Dios. Son los que más primeramente tenemos que ver. Ahora, cada quien sabe cuánto ha visto por los demás. Yo no voy a decir nada. Cada quien sabe en su corazón si ha visto por fulano, si ha visto por mengano, si ora por ellos o no ora por ellos. Cada quien sabe, hermanos. Pero aquí la palabra nos enseña que nosotros tenemos que entender que primero tengo que ver por los de la fe. Preocuparnos unos por otros, en este caso, ver unos por otros. ¿Cómo estás, hermano? Y esto. Pero hay a veces que tenemos grupitos
Yo nomás veo a fulanito y a menganito no lo quiero ver. Y eso se da en las iglesias. No creo que en esta iglesia todos nos amamos. Estoy hablando de iglesias de allá afuera. Iglesias que conocen a Cristo, pero de allá. Aquí todos nos amamos, aquí vemos todos por todos, aquí nos preocupamos por todos. Aquí, esta iglesia es santa, esta es pura, aquí no hay imperfección, yo creo, ¿verdad? ¿O sí? Todos aquí, la verdad, todos somos pecadores. Aquí, la verdad, no vemos unos por otros, sinceramente. No nos vemos unos por otros, la verdad. Pero bueno, cada quien, ¿sí? Entonces tenemos que ver por los hermanos en Cristo. Fíjense cómo podríamos ver el día del rapto, el día del Señor, el día que venga Jesucristo, y llegáramos al cielo, y llegar al hermano que nunca quisiste y nunca amaste. Que eso no sería correcto, no creo que pasaría eso, ¿no? Estoy dando un ejemplo, ¿no? Y lo ves, ay, ¿qué le dirías? Ah, ¿tú también llegaste? Yo pensaba que tú ibas a llegar. Yo también, o sea que no. Yo también pensé que tú tampoco llegabas, nunca me amaste. Entonces, imagínense, ¿no? Esa parte. Y delante de Dios. No, yo sé, es un ejemplo, ¿no? Es un decir, no estoy diciendo que eso va a pasar. Pero sabemos, hermanos, que si no nos amamos, entonces no estoy cumpliendo la ley. No estoy cumpliendo la gracia. Por eso, la ley del Espíritu, la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Yo soy hijo de Dios, pues tengo que cumplir esto. Porque son mandatos. Yo tengo que obedecer los mandatos. Nos cuesta a todos. A mí me cuesta. Pero lo tengo que empezar a hacer. Porque soy hijo de Dios. Y si no estoy desobedeciendo, por eso me da mis tundas, ¿no? Entonces me da mis tunas en mis brazos, ¿no? Sí, hermanos. Entonces, decía Josué el otro día, ¿y qué aprendiste, hermano? Esto, hermano. Tratar de amar. ¿Qué es lo más difícil? Amar a los demás. Hasta el más, digamos, el que más que te caiga más gordo, amarlo. Y si no, pues viene, ¿por qué te vienen las consecuencias? ¿Por qué vienen las situaciones? Una por causa de tus pecados, pero Dios te está corrigiendo. Dios te corrige. Entonces, si te pasa algo, hermano, es porque Dios te está corrigiendo o te quiere probar tu fe. Entonces, las cosas no vienen nomás porque sí. Yo me hacía la pregunta y le decía, Señor, ¿qué hice? Yo no me acuerdo que haya pecado, pero si hay un pecado, quítamelo, Señor, perdóname. No amo. Entonces, hermano, ¿qué tengo que hacer? Al que menos, al que más me cae mal, a ese tengo que amar. Todos me caen bien ahorita. ¿Sí? Vamos terminando. Tú y yo debemos analizarnos. ¿Cómo estoy delante de Dios? Si verdaderamente has cometido pecado, pedirle perdón a Dios. Pero verdaderamente si estás practicando el pecado, entrégale tu vida. Es difícil, es diferente. Si estás cometiendo pecado, hermano, o que has caído en pecado, pídele perdón a Dios. Pero si estás practicando el pecado, ¿sabes qué? Entrégale la vida a Cristo. Si quieres estar en el reino de los cielos. El Señor pronto viene. Está a las puertas. Nos está esperando el tiempo y el momento en cuando va a llegar. Ahí andan anunciando que ya es el 18, ¿verdad? ¿Sí lo han visto esa noticia? El 18 de septiembre. Entonces, apúrate más, hermano, por llegar ese día. Pero no sabemos, nosotros sabemos que va conforme lo que dice la palabra, ¿no? Este cuate está reloj, pero bueno. A lo que vamos.
Y a ese hay que amarlo también, ¿eh? Entonces, tenemos que entender que si no has creído en el Señor, que digo, si ya estás cometiendo algún pecado o cometiste un pecado, pídele perdón a Dios. Y si no, y si ya estás practicando el pecado, hermano, pídele perdón a Dios y arrepiéntete y entrégale tu vida. Porque solamente así puedes estar santificado delante de Dios. Dios dice, ser santo, porque vuestro Padre es santo. Y si tú no eres santo, pues delante de Dios, si no eres transparente en tu corazón, Dios, si eres hijo, te va a corregir y te va a ayudar, porque Dios, al Señor no se le va a perder ni una ovejita. Todos los que son de Él se van a ir con Él. Aunque sean muchos, sean sin manos, sin brazos, pero los lleva al Señor. ¿Por qué? Porque si son sus hijos, los va a corregir y los va a tener en su camino. ¿Sí? Vamos ahora. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias porque eres bueno, misericordioso, Padre. Gracias porque tú nos amas, Padre, pero también te pedimos, Señor, que nos apartes del pecado, Padre, y nos ayudes a amarte. Primeramente a ti, Señor, y ayúdanos a amar a nuestro prójimo, porque es difícil, Señor, pero sabemos, Padre, que tú en nuestro corazón, estando en nuestro corazón, Señor, nos ayudas, Padre, a amar a nuestro prójimo. Nos ayudas a perdonar, Señor. Nos ayudas a hacer la voluntad tuya, Padre. Gracias por tu Espíritu Santo que está viviendo en nosotros, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermano.